La brutalidad de los inviernos medievales. La vida en un congelador. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se desarrollaba la existencia durante los inviernos medievales? Fue esencialmente el método que tiene la naturaleza para desearte lo mejor, atravesando condiciones realmente duras. Aunque los cuentos de hadas a menudo representan escenas idílicas de castillos acogedores y fogatas cálidas, la cruda realidad para los campesinos se parecía más a vivir dentro de la nevera más fría del planeta. Cuando tu día comenzaba antes del amanecer en una vivienda que se sentía más fría que una recepción gélida de alguien a quien habías hecho daño, eras plenamente consciente del arduo día que te esperaba. Para comprender verdaderamente la gravedad de esto, mientras ahora nos quejamos de nuestros gastos de calefacción o cuando el termostato baja de los 65 grados centígrados, los campesinos medievales se enfrentan a condiciones realmente brutales. Según relatos históricos documentados, las temperaturas invernales en la Europa medieval podían caer a niveles escalofriantes, llegando en ocasiones a gélidos grados Fahrenheit en regiones como Inglaterra y el norte de Francia. Este nivel de frío es suficiente para congelar el calzado, un fenómeno que de hecho ocurre con más frecuencia de lo que uno podría imaginar. Las camas de heno improvisan comodidad y un aislamiento sorprendente. La rutina diaria comenzaba antes del amanecer, cuando los campesinos se levantaban a regañadientes de sus camas heladas para atender al ganado o realizar cualquier tarea que exigiera ejecución. Un escriba medieval señaló que los campesinos frecuentemente se despertaban con escarcha cubriendo sus cejas. Hablemos de una llamada de atención medieval, natural, aunque fría. Hablando de camas, los arreglos rudimentarios para dormir de esa época eran bastante sorprendentes. Sus camas eran esencialmente enormes montones de heno y paja apilados desordenadamente en el suelo. La versión medieval de un proyecto hazlo tú mismo que se volvió un poco extravagante. Sin embargo, estas camas improvisadas en realidad funcionan de manera más efectiva de lo que uno podría suponer inicialmente. Investigaciones arqueológicas recientes de viviendas campesinas medievales han indicado que estos lechos de heno podían alcanzar espesores de hasta 2 pies. Eso es como tener un colchón tamaño king fabricado íntegramente con subproductos agrícolas. Los campesinos recogían heno fresco durante los meses de verano y almacenaban fardos adicionales específicamente designados para la cama de invierno. Lo cubrirían con una capa lo suficientemente gruesa como para elevarse por encima del suelo helado. Una medida crucial teniendo en cuenta que la mayoría de las casas campesinas tenían pisos de tierra que se transformaban en congeladores en miniatura durante el invierno. Cada mañana tenían la obligación de sacudir la ropa de cama, una actividad que podía revelar algunas sorpresas bastante intrigantes. Desde ratones que establecían nidos acogedores durante la noche hasta insectos que convertían su cama en un buffet libre, los campesinos estaban perpetuamente inseguros acerca de lo que podrían desenterrar. Un texto medieval cuenta la historia de un campesino que descubrió que una gallina había depositado un huevo en su cama mientras dormía. Esto es lo que se llama desayuno en la cama. Sin embargo, el verdadero ingenio de las camas de heno residía en sus inherentes capacidades de aislamiento. Cuando está muy compactado, el heno puede atrapar bolsas de aire que funcionan como el plástico de burbujas de la naturaleza, impidiendo que el calor se disipe en la tierra fría que hay debajo. Los campesinos frecuentemente aumentaban su heno con cualquier material suplementario que podían conseguir. Prendas viejas, mantas gastadas e incluso musgo reseco. Durante las noches particularmente frías, rellenaban sus camas con heno fresco de sus reservas, ya que el heno comprimido perdía gradualmente su eficacia aislante con el tiempo. La desventaja es que los lechos de heno eran esencialmente esponjas colosales para la humedad. En el húmedo clima medieval, podían llegar a oler un poco a humedad, y si sufrías de alergias, bueno, digamos que los antihistamínicos no estaban fácilmente disponibles en la botica local. Un relato histórico detalla a un noble que se vio obligado a pasar una noche en la morada de unos campesinos. Y se lamentó durante semanas de cómo el lecho de heno le provocaba estornudos tan intensos que realmente temía que se le desprendiera la nariz. Sin embargo, los lechos de heno no eran exclusivamente para dormir. También servían como asientos durante el día. Cuando llegaban visitantes, suponiendo que alguna vez lo hacían, todos se congregaban en esos montones de heno como si fueran puffs medievales.
Aunque es dudoso que alguien los etiquetara como rústicos y elegantes en esa época. Y aunque estas camas pueden parecer poco lujosas, poseen una ventaja sobre los colchones contemporáneos. Las chinches mostraron preferencia por la tela antes que por el heno. Lana, el traje del superhéroe medieval contra la hipotermia. Sin embargo, había un material que los campesinos medievales habitaban prácticamente durante todo el invierno. Lana. Era esencialmente el equivalente medieval de un disfraz de superhéroe. Excepto que en lugar de combatir a los villanos, luchaba contra la hipotermia. Los campesinos medievales dependían de la lana hasta tal punto que los historiadores estiman que una sola familia podría haber poseído más de 20 libras de ropa de lana. Ese es aproximadamente el peso de un niño pequeño. Excepto que este niño en particular te mantenía caliente y ocasionalmente te provocaba picazón intensa. El aspecto verdaderamente cautivador de la lana era el método mediante el cual los campesinos la adquirían. Cada primavera, los pastores locales esquilaban sus ovejas y los campesinos conseguían o intercambiaban lana cruda. Pero aquí es donde se pone intrigante. No lo hicieron simplemente de manera directa como lo hacemos con los suéteres de lana modernos. La lana requería un procesamiento que implicaba incontables horas de limpieza, cardado e hilado. ¿Y tú pensabas que lavar la ropa hoy en día era una tarea ardua? A continuación te presentamos un dato divertido que te permitirá apreciar mejor tu vestimenta contemporánea. La lana medieval aún conserva la lenolina, el aceite natural de las ovejas, que hace que el tejido sea resistente al agua. Es cierto que emitía un aroma a oveja mojada cuando llovía, pero al menos el agua tendía a golpear y resbalar. Algunos campesinos ingeniosos se dieron cuenta de que conservar más lenolina en la lana garantizaba que ésta permaneciera más seca. Aunque probablemente no estaban compitiendo por ningún galardón de la moda medieval ni recibiendo invitaciones para cenar en el castillo. Los campesinos medievales rara vez lavaban sus prendas de lana y, por una vez, tenían una razón perfectamente válida. La lana húmeda a temperaturas bajo cero es una receta perfecta para transformarse en un helado humano. Un registro medieval relata la historia de un campesino que lavó su abrigo de lana en invierno y descubrió que estaba tan congelado que podía mantenerse en pie sin ninguna modificación. Posteriormente, se convirtió en una broma local, tan rígida como la colada invernal de John. Sin embargo, la lana no era perfecta. Por un lado, atraía a las pulgas con un entusiasmo sin igual. Los campesinos medievales solían colgar su ropa de lana cerca del humo que emanaba de sus chimeneas, con la esperanza de que éste disuadiera a estos minúsculos e indeseables huéspedes. Lo malo es que terminaron oliendo como una mezcla de ovejas y fogata, perfume de campesino medieval, por así decirlo. Las extraordinarias propiedades de la lana quedan realmente demostradas durante las tormentas invernales más severas. Si bien las pruebas contemporáneas han demostrado que la lana húmeda puede mantener el calor incluso cuando está saturada, conservando aproximadamente el 80% de su capacidad aislante, los campesinos no necesitaron validación científica. Ellos vivieron esta realidad. Caminaban con dificultad a través de ventiscas como si fueran montones de heno ambulantes envueltos en capas y capas de ese material. Pero una sola prenda de lana nunca era suficiente en los brutales inviernos medievales. Estos ingeniosos campesinos idearon una solución que haría estremecer a cualquier aficionado a la moda contemporánea. Porque en el mundo medieval el principio de la moda que prevalecía era sencillo. Si todavía podías mover los brazos libremente, aún no tenías la vestimenta suficiente. La maestría de las capas, el arte medieval de vestirse para el frío extremo. Los campesinos no solo vestían capas. Dominaron el arte de simular un armario móvil. Los hallazgos arqueológicos de yacimientos medievales indican que el campesino medio vestía entre 4 y 7 capas de ropa durante los días más fríos, lo que probablemente le daba la impresión de haber saqueado todos los tendederos de los alrededores. Vamos a diseccionar esta extravagancia sartorial medieval. Primero vino la capa base, una camisa de lino larga que se extendía hasta las rodillas. Sobre esto le añadían una túnica de lana, luego otra túnica, porque ¿por qué limitarse a una sola? Seguido de un jerken, que es simplemente un término elegante para una chaqueta sin mangas.
Si tenían la suerte de poseer uno, también podían ponerse una capa de piel. Todo el conjunto se ceñía frecuentemente con un cinturón de cuerda, principalmente para evitar que todas esas capas se cayeran, en lugar de por alguna declaración de moda. Los científicos modernos han comprobado que varias capas finas son más eficaces para atrapar el aire caliente que una sola capa gruesa. Los campesinos probablemente deducen esto a través de ensayo y error, en su mayoría error, probablemente y una multitud de dedos de los pies congelados en el camino. El verdadero problema surgió cuando la naturaleza llamó. Con todas esas capas, un viaje rápido a la letrina se transformó en una aventura épica. Los registros históricos de la época mencionan que las personas se abstenían de beber agua en invierno únicamente para evitar toda la pesadilla de desvestirse y volver a vestirse. Hablemos del compromiso de mantenerse caliente. Los niños se enfrentan a circunstancias especialmente difíciles. Los padres los envolvían en tantas capas que caminaban como pequeños pingüinos borrachos. Un escritor medieval sugirió que siempre se podían identificar a los niños en invierno. Eran los fardos de Roton que rodaban por las colinas de la aldea, incapaces de doblar las rodillas lo suficiente para caminar correctamente. El hogar sin chimenea, un centro humeante de calor y vida. Incluso con todas estas capas, los campesinos todavía necesitaban medidas complementarias para mantenerse calientes. Esto nos lleva a la característica más indispensable de cualquier vivienda medieval. Una característica que podría preservar tu vida o saturar tus pulmones con humo. Una chimenea, si es que acaso se le puede llamar así. En realidad, no era más que un pozo de fuego situado en el centro de la habitación, desde donde el humo se movía hacia donde quería. Los arquitectos medievales aún no dominaban del todo el concepto de chimeneas, lo que implicaba que la mayoría de las casas poseían un ambiente encantador de carne perpetuamente ahumada, incluidos los propios ocupantes. Las excavaciones arqueológicas han revelado un detalle intrigante. La casa medieval promedio contaba con un pozo de fuego de aproximadamente 3 pies de diámetro rodeado de piedras. Sin embargo, solo alrededor del 15% del calor permaneció dentro de la habitación. El resto ascendía directamente a través de aberturas en el techo que aparentemente estaban destinadas a ventilar el humo pero que servían principalmente para dejar entrar la nieve. Los campesinos medievales concibieron esencialmente el sistema de calefacción más ineficiente del mundo. La verdadera diversión comenzó cuando llegó el momento de conseguir combustible. Olvídate de la leña perfectamente curada. Eso era exclusivamente para los ricos. Los campesinos incineraban cualquier material combustible que podían conseguir. Muebles viejos al fuego. Herramientas rotas del año pasado, combustible perfecto. La valla de tu vecino que desapareció misteriosamente de la noche a la mañana. Oye, lo que ocurre en el invierno medieval, sigue siendo así. Los registros de un pueblo inglés documentan que un grupo de campesinos, durante un invierno particularmente severo, quemaron sistemáticamente un granero abandonado, pieza por pieza. El señor local no estaba particularmente contento con ese episodio. Encender el fuego cada mañana era una auténtica aventura. Intentaban mantener vivo durante la noche un carbón solitario, oculto entre las cenizas. Perderlo hizo necesario un viaje profundamente frío para pedir prestado fuego al vecino. Una anécdota medieval cuenta la historia de un hombre que tuvo que transportar un carbón caliente a su casa en un recipiente ahuecado porque carecía de otro recipiente adecuado. Corrió con tanta prisa para mantener la luz, que los espectadores lo confundieron con un hombre perseguido por demonios. El humo era al mismo tiempo una bendición y una maldición. Sin duda, provocó lágrimas en los ojos de todos y probablemente redujo años de vida, pero también repelió insectos y, sin darse cuenta, preservó las vigas del techo. El análisis contemporáneo de las vigas medievales supervivientes revela que, de hecho, estaban protegidas por capas de hollín que se acumularon durante décadas. Probablemente no sea una técnica de conservación que encontrará en las guías contemporáneas de mejoras para el hogar. Cada familia poseía sus propios métodos para manejar el fuego. Algunos dormirían por turnos para aguantar toda la noche. Otros desarrollaron sistemas elaborados para almacenar el carbón de manera exacta. Muchos creían que susurrarle algo al fuego mientras se añadía combustible mejoraría su combustión.
Aunque quizás eso haya sido simplemente el humo induciendo un estado ligeramente delirante. Después de un largo día de esfuerzo para no congelarse o sucumbir a la inhalación de humo, los campesinos medievales también necesitaban sustento para calentar sus entrañas. Guiso de invierno, un misterio culinario en una olla. Sus menús de cena para los inviernos medievales eran como participar en una representación verdaderamente extraña de lo que hay en la olla. Las investigaciones indican que la familia campesina promedio tenía acceso a aproximadamente 7 u 8 ingredientes básicos que utilizaban durante todo el invierno. Se trataba predominantemente de tubérculos que parecían haber sido cultivados en el jardín de un dragón. Los nabos, las chiribías y algo llamado neeps, que honestamente suena más como una enfermedad medieval que como una verdura, eran las estrellas culinarias. El procedimiento de cocción fue prácticamente idéntico todos los días. Eche todo en una olla, añada agua y rece para que se transforme en algo agradable al paladar. Esta olla permanecería suspendida sobre el fuego durante todo el día y los miembros de la familia agregarían periódicamente cualquier artículo comestible que pudieran conseguir. Los historiadores han descubierto registros de algunas adiciones genuinamente imaginativas. Corteza de árbol para fibra, guijarros para minerales e incluso cuero para proteínas. Un relato medieval menciona a una familia que se desesperó tanto que intentó cocinar su cuchara de madera, afirmando que les daba sabor. También es intrigante cómo incorporaron hierbas y plantas silvestres. Los campesinos medievales eran como enciclopedias ambulantes de flora comestible. Poseían un conocimiento preciso de qué hierbas de invierno podían realzar el sabor de sus guisos, o al menos potenciar el gusto de aquella misteriosa carne de 3 días de antigüedad. Una hierba popular era la llamada pimienta del pobre, una planta que crecía silvestre y que podía hacer que incluso una bota fuera bastante apetecible si se utilizaba en cantidades suficientes. Compañeros animales que comparten espacio para calentarse y sobrevivir. Al caer la noche, las familias se reunían alrededor de su olla perpetua, compartiendo los chismes del día e intentando ignorar cualquier objeto no identificable que pudiera estar flotando en su cena. Pero no estaban solos en su acogedora morada. Tenían unos compañeros de habitación inesperados que los mantenían calientes. Los estudios sobre la distribución de las casas medievales revelan que hasta el 30% del espacio habitable se compartía con los animales durante el invierno. Eso es correcto. Pollos, cerdos, ovejas e incluso vacas se convirtieron en compañeros temporales de interior cuando las temperaturas cayeron en picado. Estos arreglos de animales no fueron arbitrarios. Cada criatura poseía sus propias propiedades de calentamiento distintivas. Las vacas, por ejemplo, podrían generar tanto calor como una pequeña chimenea. Aproximadamente 5.000 BTU por hora. Los campesinos medievales no estaban familiarizados con las BTU, pero intuitivamente sabían que dormir junto a la vaca Bessie significaba despertar con todos los dedos de los pies todavía intactos. Los cerdos eran como calentadores portátiles. Los pollos eran calentadores de pies con plumas. Y las ovejas eran esencialmente mantas ambulantes de lana. Naturalmente, este acuerdo planteó algunos desafíos intrigantes. No has experimentado realmente un pandemonio hasta que intentas cenar con un cerdo curioso intentando insertar su hocico en tu plato. La evidencia arqueológica indica que muchas casas campesinas tenían barreras bajas construidas para confinar a los animales en áreas específicas. Aunque se basan en relatos históricos, estas barreras eran más bien sugerencias educadas que los animales ignoraron por completo. Particularmente digna de mención fue la sinfonía nocturna. Entre el mugido de las vacas, los ronquidos de los cerdos y los gritos aleatorios de las gallinas a medianoche, los campesinos medievales probablemente inventaron el arte de dormir en medio de la cacofonía por pura necesidad. Una anécdota humorística de un comerciante viajero describe que se alojó en la casa de un campesino y quedó convencido de que el gallo albergaba una venganza personal contra él. Persistió en cantarle directamente al oído cada vez que él empezaba a quedarse dormido. Sin embargo, estos compañeros animales cumplían múltiples funciones más allá de ser calentadores vivientes. Proporcionaron un sistema de alerta temprana contra los ladrones. Intenta escabullirse junto a un ganso paranoico y su respiración ayudó a mantener la humedad de la habitación,
lo que en realidad mejoró la calidez percibida. Los científicos han corroborado que una habitación adecuadamente húmeda se siente entre 3 y 4 grados más cálida que una seca. Puede que los campesinos medievales no comprendieran los principios científicos, pero sabían que eran eficaces. Algunos campesinos incluso desarrollaron ordenanzas de alojamiento específicas para sus animales. Las gallinas podrían asegurar lugares adyacentes a las ventanas para capturar la primera luz y despertar a todos. Mientras que los animales más grandes permanecen cerca de la pared trasera, donde el calor de su cuerpo podría reflejarse en la piedra. Era como una versión medieval de una asociación de propietarios, solo que con un mayor volumen de estiércol con el que lidiar. Casas subterráneas, fortalezas subterráneas contra el frío. Por ingeniosos que fueran estos arreglos interiores, los campesinos aún necesitaban protegerse del brutal clima invernal cuando se aventuraban al aire libre. ¿Su solución? Transformaron sus viviendas en pequeñas fortalezas contra el frío, empleando algunas técnicas de construcción notablemente creativas. Básicamente, tomaron su típica casa medieval, la dividieron en dos y enterraron la mitad inferior bajo tierra. Este ingenioso diseño proporcionó un aislamiento adicional, manteniendo el frío a raya mientras estaban acurrucados dentro. Las excavaciones arqueológicas han descubierto evidencia de que casi el 40% de las casas campesinas del norte de Europa estaban parcialmente sumergidas en la tierra. No se trataba precisamente de lujosos apartamentos en sótanos, pero estaban ante algo excepcionalmente astuto. La temperatura del suelo se mantiene relativamente estable entre 50 y 55 grados una vez que se desciende unos pocos pies. Los científicos contemporáneos lo llaman estabilidad geotérmica, pero los campesinos medievales simplemente lo llaman sentido común. Excavarían aproximadamente de 3 a 4 pies hacia abajo, construirían sus muros desde ese punto y finalmente poseerían una vivienda que se mantenía más cálida en invierno y más fresca en verano. Era como tener aire acondicionado medieval pero sin aire acondicionado. Los materiales de construcción consistían en todo lo que podían conseguir: paja, barro, piedras, madera. Si podía constituir un muro lo utilizaban. Algunos campesinos especialmente ingeniosos recogían piedras de antiguas ruinas romanas, lo que daba como resultado casas que eran en parte un casco antiguo medieval y en parte un antiguo imperio. Los señores locales no estaban particularmente enamorados de este programa de reciclaje arquitectónico, pero bueno, cuando uno se congela, una piedra es una piedra. Las puertas eran otra característica cautivadora. La mayoría de las casas campesinas tenían solo una puerta, y esta normalmente daba en dirección contraria al viento predominante. Esto no fue algo meramente aleatorio. Fue la ingeniería medieval en su apogeo. Con frecuencia construían un diminuto túnel de entrada, similar al que se puede ver en un iglú. Un relato medieval lo describió como entrando a través de la garganta de un dragón, aunque teniendo en cuenta los olores que emanaban todos esos animales de interior. Quizás no haya sido una exageración. Los techos estaban dispuestos en capas como el sándwich más extravagante del mundo. Ramas, paja, más paja y, ocasionalmente, incluso trozos de césped. En ciertas localidades, los campesinos permitían que la hierba proliferara en sus tejados, no en un intento de ser pioneros en la arquitectura verde medieval, sino porque las raíces ayudaban a mantener todo unido. Además, sus cabras podrían pastar allí si se sintieran aventureras. Winterthur Arsenal, equipo esencial para la supervivencia al aire libre. Una vivienda bien construida era solo la mitad de la batalla contra la furia del invierno. Para aventurarse al aire libre, los campesinos necesitaban un conjunto especializado de herramientas que provocaría la envidia de los expertos en supervivencia de su época. Y en efecto, poseían un auténtico arsenal. Los descubrimientos arqueológicos revelaron que el campesino promedio poseía aproximadamente entre 6 y 8 herramientas esenciales para el invierno, cada una de ellas meticulosamente mantenida y transmitida de generación en generación. Estas no eran simplemente herramientas. Eran la demarcación entre la supervivencia y la transformación en un caramba no humano. La pala para nieve es la reina suprema entre las herramientas de invierno. Sin embargo, no se parecía en nada a su homólogo moderno.
Fabricadas a partir de una sola pieza de madera dura con un extremo ancho y plano, estas palas medievales eran en realidad más eficaces para desplazar la nieve pesada que las versiones de plástico contemporáneas. Pruebas realizadas con palas medievales recreadas demuestran que podían mover aproximadamente un 30% más de nieve por pala. Naturalmente, también pesaban aproximadamente lo mismo que un niño pequeño, por lo que manejar uno era como practicar CrossFit al estilo medieval. Los calcetines gruesos literalmente valían su peso en oro. Los registros de un mercado medieval indican que un par de calcetines de invierno bien elaborados podían alcanzar un precio equivalente al de un pollo. Estos tampoco eran unos calcetines de lana comunes y corrientes. Los campesinos entrelazaban tiras de piel de conejo entre las capas de lana, creando así las propias botas de invierno de la naturaleza. Un escritor medieval se quejó de que sus pies se calentaban tanto con esos calcetines que temía que se quemaran espontáneamente. La herramienta más cautivadora era algo llamado nieve, un palo largo empleado para delinear caminos en la nieve profunda. Los campesinos plantaban estos palos estratégicamente a lo largo de las rutas frecuentemente transitadas antes de que azotara una gran tormenta. Una maniobra inteligente teniendo en cuenta que perderse en una ventisca medieval era similar a participar en una versión extremadamente fría del juego del escondite. Un juego que nadie aspiraba a ganar. Los registros históricos mencionan un pueblo que adornó sus pistas de nieve con diversos tonos de jugo de bayas para concebir el primer sistema GPS medieval del mundo. Pero el jugador más valioso indiscutible del equipamiento invernal medieval era el humilde guante. No guantes, sino manoplas. Ellos discernieron lo que los científicos solo comprobaron siglos después. Mantener los dedos juntos genera más calor que separarlos. Estos tampoco eran guantes comprados en una tienda. Los campesinos los rellenaban con todo, desde musgo seco hasta plumas de pollo. Un alma imaginativa incluso elaboró unos mitones rellenos de pelo de gato. Hablemos del reciclaje. Había que preparar las herramientas para su implementación inmediata. La previsión meteorológica medieval consistía principalmente en mirar el cielo y esperar lo mejor. Sabiduría medieval invernal, ingenio frente al frío. Poseían algunas metodologías predictivas sorprendentemente precisas. Aunque si las vacas dentro de la casa, recuérdelas, empezaban a mostrarse más cariñosas, era inminente una tormenta. Cuando los cerdos acumulaban paja adicional, se avecinaba un clima gélido. No era exactamente el canal del tiempo, pero resultó efectivo. Estas ingeniosas soluciones medievales ponen de relieve lo ingeniosos que pueden llegar a ser los individuos cuando la supervivencia está en juego. Desde viviendas subterráneas hasta compañeros animales, desde guisos perpetuos hasta calcetines de piel, los campesinos medievales escribieron su propio manual de supervivencia, un invierno gélido a la vez.